Buenas noches y bienvenidos a esta presentación de estos relatos de ida y vuelta de don Antonio Casas López. Es para mí, como concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento, lo primero una alegría ver nuestro salón de este edificio Leoncio Rodríguez lleno a rebosar. El mundo de Rute le gusta la cultura, pero yo creo que el mundo de Rute quiere a Antonio Casas y esto es pues un ejemplo, ver este salón tan lleno, y yo sé que todo el mundo que está aquí está hoy por él, por esas ganas que tenemos todos de este primer libro ya, este primer libro de Antonio, verlo ya hecho una realidad. Sabemos todo lo que lleva escrito, sabemos que va a ser el primero y no va a ser el último. Y bueno, yo empezando, bienvenidos a todos, bienvenidos al resto de compañeros de la mesa, mi querida compañera Marilo Peláez, concejal de Turismo del excelentísimo Ayuntamiento, don Manuel García Iturriaga, nuestro querido cronista oficial de la villa, y don Antonio Casas López, autor de estos relatos de ida y vuelta. Hace ya un tiempo, paseando por su querida calle Fresno, me lo tropecé, venía qué raro de andar por su sierra con sus perros, y empezamos a hablar de la cantidad de cosas que tenía escritas. Tengo muchísimo escrito, contándome relatos, contándome cosas, y esto hay que editarlo, esto hay que darlo a conocer a nuestro público, a nuestra gente de Rute, para que lo lea y para que quede constancia de toda esa dedicación que tiene Antonio hacia el mundo de las letras, hacia el mundo de la escritura y sobre todo hacia esas historias de nuestro pueblo. Y bueno, vimos que sí, que teníamos que ponernos manos a la obra y hacerlo. Entonces, una mañana en nuestro ayuntamiento pues se presentó con don Manuel García Iturriaga, cronista oficial de la villa. Fuimos viendo lo que había y obviamente el ayuntamiento tenía que participar en esta primera edición, es patrocinar este primer libro de Antonio, estos relatos de ida y vuelta, ya como podéis ver todos los que lo tenéis, que ya hemos hecho, ya ha estado firmando unos pocos de libros, es el volumen 1, es decir, vendrán más. Entonces, pues bueno, yo quiero desde aquí darle la enhorabuena. Necesitamos muchas personas como tú, Antonio, en el mundo de la cultura de Rute, en el mundo de la historia de Rute, para que quede constancia en los libros, que es donde tiene que estar, de lo que ha pasado, de las vivencias y sobre todo de una persona que escribe al nivel que escribe Antonio y que ama tanto a su pueblo, que ama tanto la educación, porque ha sido su vida, que ama tanto el mundo de las letras y que ama tanto escribir, porque según bien me han dicho, lleva mucho tiempo que no se dedica a otra cosa más que a escribir. Así que ahora vamos a salir un poco con los amigos, por lo menos tomarte una copita de vez en cuando, y yo pues espero que todos disfrutéis muchísimo con la lectura de este libro. Vamos a disfrutar de él y esperemos que pronto, pues sabemos que tiene muchísimo escrito y este ayuntamiento va a apoyar y a fomentar la cultura y sobre todo los autores locales. Estamos aquí con este libro y esperamos estar pronto con otro. Sé que tiene mucho escrito, vamos a apoyar y vamos, bueno, yo ya voy a terminar porque tienen que intervenir mucho y el más importante, que es el autor de este libro. Voy a ceder la palabra a Marilo Peláez, que está aquí hoy porque nuestro alcalde y presidente de la excelentísima Diputación tenía otro acto en Córdoba y le ha sido imposible venir. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia y buenas tardes. Bueno, pues buenas noches, queridos compañeros de mesa. Mi compañera concejala de Cultura, Ana Lasso, nuestro cronista oficial de la villa, Manuel García Iturriaga, y, por supuesto, el protagonista de la noche, don Antonio Casas López. Bueno, es para mí un honor y una alegría estar aquí compartiendo esta noche con todos vosotros, sobre todo en esta noche, pues, tan alegre, tan primaveral, sí, y sobre todo tan especial para Antonio, ¿no?, el día en el que presentamos su libro Relatos de ida y vuelta. Bueno, pues en primer lugar, como ha dicho Ana, disculpad a nuestro alcalde, Antonio Ruiz. Le hubiera encantado estar aquí, pero por obligaciones de su cargo como presidente de la Diputación no puede asistir. Me pide que le transmita su máxima felicitación y apoyo a Antonio Casas. Y bueno, pues comentaros que hace un año aproximadamente aquí coincidí con Antonio Casas, sí, el día que a nuestra poeta más universal de Rute, Ángeles Mora, le entregamos el premio de hija predilecta de Rute. Exactamente. Entonces estuvimos hablando, Antonio y yo, de la obra de Ángeles Mora, de lo que él la admiraba, de que era amiga suya. Desde chico. Y me transmitió que estaba escribiendo en unos libros y que quería en breve presentarlo y también quería pues compartir, hablar con Ángeles para que le diera unas orientaciones y demás. Pues, Antonio, quiero decir que
hay muy pocas cosas que decir aquí de ti, porque yo creo que todos los que estamos aquí conocemos, sabemos que eres un maestro de vocación, amante de la literatura, pero también has sido amante del deporte, del medio ambiente, de la naturaleza, de la fotografía. He visto muchos trabajos tuyos. Tu hijo me comentaba que en el lado de donde tú sentabas solo había papeles, solo había libros. Sí. Pero, bueno, donde también te conocemos en una disciplina muy importante que es la artesanía, ¿no? Heredaste de tu padre el oficio de maestro calderero. Sí. Tu padre dejó grandes obras aquí en Rute. La muestra está en muchas casas, que tenemos obras de él, y por supuesto te dejó a ti su buen hacer. Sí. En el ayuntamiento tenemos una muestra de ello, el alambique que nos regalaste. Y además, pues, fuiste premio Villa de Rute. Sí, te entregamos una distinción ese día, el día de... Algo de eso. Sí. Pues decirte que, sin duda, creo que tu más importante vocación, a pesar de todo, ha sido la enseñanza. La enseñanza que hoy en día es la base de un país. No somos nada sin una educación pública. Y hace poco hemos visto el discurso de un chico que ha recibido el premio a la excelencia y ha dicho que la educación no solo es transmisión de conocimientos, es transmisión de un espíritu crítico, que seamos ciudadanos críticos. Claro. Y eso nunca lo vamos a olvidar los alumnos de la escuela pública. Entonces yo creo que hay aquí muchos alumnos que han sido tuyos, que te admiran y que te respetan. Sí, dicen que los libros los incorporamos a nuestra vida, se adhieren a la piel, que no en vano, como afirma Paul Valéry, es lo más profundo que tenemos y desde ahí construyen un lugar a la vez íntimo y compartido. Son libros que consuelan en las noches aciagas e iluminan las alegrías más intensas. Hay cosas a las que no puedes renunciar porque te partiría el corazón, dice un personaje en el cuento de El Don de James Salter. Entre las cosas a las que no podríamos renunciar es a los libros, a la literatura. La literatura nos hace más humanos, más libres. La literatura nos hace tener mejor vida. La literatura es la vida misma, es todo. Mira, te voy a enseñar, que viene a cuento, sí. El anagrama que quiero que lleven todos mis libros. Vivirás tantas vidas como libros leas. Muy bonito, Antonio. Como he dicho, la literatura es la vida misma. Sabemos de las dificultades que hay hoy en día para los autores para publicar. Vivimos en un tiempo muy complicado. Como decía Germán Copini, corren malos tiempos para la lírica, pero por eso desde aquí tienes nuestra admiración y nuestro apoyo, decir que nos sentimos orgullosos del trabajo. Sabemos que tienes muchas más cosas que publicar y nosotros te vamos... Ahora lo voy a explicar un poco, ahora lo voy a explicar, sí. Sí, y nosotros te vamos a apoyar siempre en eso, ¿vale? Quiero que lo sepas. Entonces dicen que la cultura es lo único que puede salvar a un pueblo, lo único porque la cultura permite ver la miseria y combatirla. Claro. En definitiva, la literatura nos hace mejores personas. Así que cedo la palabra a nuestro cronista oficial de la villa, Manuel García, que nos explicará un poco, nos dará un perfil del autor. Queridas concejalas de Cultura y de Turismo, querido Antonio, señoras y señores, amigos todos, antes de empezar quisiera hacer una breve aclaración. Tal como me han nombrado aquí varias veces y en las invitaciones que habéis recibido para este acto me ponen como cronista oficial de la villa, cargo en el que hace poco más de un año me honró nuestro ayuntamiento, del que yo me soy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de tenerlo. Debo decir que aquí estoy en calidad no de tal cronista, sino como representante de la editorial Fuente Clara Ediciones, que ha sido la que ha editado este libro, o sea, la editora familiar que creó la imprenta García. Para nosotros ha sido una inmensa satisfacción editarle a Antonio Casas el primer libro. El protocolo de esto marca que yo haga un poco la presentación de Antonio. Por otra parte, es casi un discurso de perogrullo lo que tengo yo que hacer, porque ¿quién de vosotros no conoce a Antonio Casas tan bien como yo, o mejor que yo? ¿Qué voy a decir de Antonio Casas? Bueno, yo lo conozco a Antonio Casas desde que éramos niños, somos casi de una misma edad. Evidentemente, es un hombre que a lo mejor no hemos quedado mucho en la cuenta de eso,
eminentemente polifacético. Yo le conozco cuanto menos 3 facetas muy importantes de su vida. Una es el arte, otra es la literatura, la otra es el deporte en sus múltiples facetas. Desde subir a la sierra, creo que pocos habrá que conozcan la sierra también como él, como la cinegética o la pesca. Él aprendió el arte de modelar, de transformar una lámina de cobre en una obra de arte, en un búcaro, en un brasero, en una caldera, en un adorno bonito que daba vida a las casas. Él apenas pudo, me imagino, que ayudarle a su padre a hacer alguna que otra caldera, sobre todo en Rute, porque ya cuando él tenía edad de poder trabajar en ese tipo de cosas, pues ya Rute estaba descreciendo en esta industria que tanto nombre nos ha dado a este pueblo. En consecuencia, si se ponía alguna nueva que no se puso, que se puso una cooperativa, se sirvieron de calderas que estaban ya hechas, pero algunas eran verdaderas obras de arte, sobre todo las antiguas. Allí, sin duda alguna, oyó a compañeros de su padre y a otros mayores que iban a hablar de cacería y de pajarillos y de que los mixtos que tenían con calandria y no sé cuánto y todas aquellas cosas. Yo alguna vez fui con mi abuelo, hablaban de relatos, de historias, de vivencias, y esas cosas a Antonio se le quedaban grabadas. Y él, que nunca se le ha caído del bolsillo, como a otros amigos míos, maestros, el lápiz, el papel y la goma, no paraba de apuntar cosas. Después, cuando terminó la carrera, pues ya aquello lo pasaba con su pluma al papel limpio, con una de las muchas plumas que tiene, entre otras cosas es un coleccionista de plumas. Y cuando llegó el ordenador, se puso a meterlo en el ordenador. De tal manera que se encuentra hoy con 4 o 5 novelas y un montón de trabajos literarios. Antonio se pone a estudiar sin dejar de ayudarle a su padre, sin dejar de visitar el taller, de ir creciendo en el conocimiento de ese arte tan bonito de la calderería. Se pone a estudiar y con 21 años Antonio termina magisterio y un año más tarde saca las oposiciones de maestro nacional. Eso lo hace con 21 años. Después el servicio militar y tal y cual, traslados para acá y para allá. Y Antonio, pues, resulta que el hecho de haber aprobado unas oposiciones no es que hubiera ya una meta cumplida, sino una meta, una línea de salida. Porque ahora es cuando iba a desarrollar todas sus ilusiones de niño, toda su inquietud literaria, lo iba a desarrollar. Y así lo demostró. No es que ella tuviera con aquello una canonjía, esto a mí ya no me va a faltar, esto es un seguro de vida, tengo unas oposiciones del Estado, no. Antonio siguió trabajando, hombre incansable, lo conocéis mejor que yo, es muy nervioso, quiere abarcarlo todo en poco tiempo, y Antonio, pues, el año 79, a través de la UNED, pues consigue la especialidad de filología española y filología francesa, y 9 años más tarde consigue ser profesor de deporte. Y con esta disciplina va al Instituto de Rute, Nuevo Escala, y allí se jubila. Pero la jubilación tampoco representó para Antonio sentarse en la poltrona a ver la televisión y aburrirse, ni irse al hogar de pensionista a jugar al dominó y hasta los codos de las chaquetas. No, Antonio siguió delante de su ordenador, trabajando día y de noche, haciendo 4 cosas, en contacto todos los días con su canuto, porque si no va al canuto a desayunar, es que no ha desayunado, y entonces, pues, en fin, una persona de estas características, como comprenderéis, es una persona admirable. Sí. Ha escrito esto con mucho cariño, le ha llamado esto relatos de ida y vuelta. Yo lo he leído. Hay algunos verdaderamente entrañables, exquisitos, algo que te conmueve. Pero esto, la mayoría del libro, sobre todo el primero, no es un relato, es una novela corta que a mí me ha recordado mucho a Cristóbal de Castro, pero yo te diría que con más peso de lo que escribió Cristóbal de Castro, que yo he leído bastante de la obra de Cristóbal de Castro. Lo digo por cercanía casi de paisano, porque es de Inaja, y fue un columnista de ABC, corresponsal
en la Primera Guerra Mundial, en fin, un personaje. Y la novela corta me ha recordado a mí lo de Cristóbal Castro, ahora cuando he leído lo de Antonio. O sea, lo de Antonio, aquí se llama relatos de ida y vuelta, pero a mí me recuerda mucho la novela corta que escribía Cristóbal de Castro. Bueno, pues Antonio ha tenido tiempo de todas esas cosas que he dicho y de algunas más, las más importantes. Es que estuvo en Sambra, empezó en Sambra, después estuvo en Villanueva de Tapia, después, no sé si estuvo en algún sitio más, estuvo en Mollina, allí dejó un recuerdo extraordinario, dejó un buen recuerdo de su buen hacer, del magisterio del que hizo sacerdocio, pero además se trajo algo a cambio. Se trajo a Carmen Fernández, la que sería compañía de su vida, la que le iba a entender y a comprender siempre, porque que no se nos olvide, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Si no, el hombre no se entiende ni se realiza, eso es evidente. Luego Antonio ha tenido la inmensa suerte de que de su matrimonio con Carmen Fernández, pues ha tenido 3 hijos, que cuando a mí me habla de sus hijos, pues los ojos se le hacen chiribitas y la boca se le queda chica siempre hablando de sus hijos. Tiene motivos para sentirse orgulloso, tiene motivos para sentirse padre. Y entonces, pues, es de todas esas cosas, y de alguna manera, todo eso se debe reflejar en sus relatos, sus vivencias, sus principios éticos y morales, su forma de ser, su querer. He estado escribiendo para él. Pero claro, a mí me lo comentó varias veces, y hace un par de años, no, yo tengo que hacer porque yo tengo. Antonio, tú no te debes guardar esto para ti. Lo que tú tienes, estas vivencias, estos recuerdos, estas anécdotas, donde se reflejan buenas partes de la geografía ruteña, de sus rincones, de sus plazas, de sus esquinas, pues todas esas cosas tú debes darlas a conocer, porque esto forma parte de nuestras vivencias. Y tú recuerdas una época en que los niños teníamos que hacer nuestros propios juguetes. Si queríamos jugar con el trompo, casi hacíamos el trompo, y si hacíamos un carro para irnos a la calle abajo, teníamos que hacer el carro, donde los niños desarrollaban una imaginación muy distinta a la de hoy. Había muchos problemas entonces, pero problemas distintos, y creo que no eran peores que los de hoy. Creo que hoy tenemos problemas en la juventud mucho más serios que los tuvimos en nuestra juventud. De hecho, yo creo que la juventud de hoy, el que salga para adelante y sea un hombre de bien, tiene mucho más mérito que nosotros, porque tiene muchas oportunidades para no ser un hombre de bien. Pero a ser gente de bien se ha dedicado durante 40 años Antonio Casas, a enseñar cultura, a enseñar amor al pueblo, a enseñar amor a los libros, a enseñar a que la gente sea persona, que yo creo es lo más importante. Y yo, para no extenderme más en este discurso de perogrullo, como he dicho antes, pues le vamos a dar la palabra ya a nuestro autor y primer actor de esta obra que estamos representando aquí, que es la presentación de Relatos de ida y vuelta de Antonio Casas. Contigo es el público, Antonio. Buenas tardes, amigos. Siempre se empieza así. Entonces, recuerdo aquí al señor alcalde de ese excelentísimo ayuntamiento de Rute, Antonio Ruiz Cruz, que no ha podido asistir, ya me lo dijo esta mañana, porque se le había atravesado algo importante, que siempre tiene cosas más de la cuenta, porque como lleva la alcaldía de Rute, como ya sabéis, y además la Diputación de Córdoba, pues anda liado. Y entonces ha puesto en su lugar a Mariló. Y aquí está. Ya está, que voy a decir más. A Mariló, ya está. A la concejala de Cultura, doña Ana Lasso Córdoba, a don Manuel García Iturriaga, cronista oficial de la Villa y amigo desde, yo qué sé, yo no me acuerdo ya, yo qué sé. A mis antiguos alumnos, amigos y familiares, yo digo que gracias a todos. Que me siento reconfortado por verme rodeado de gente cercana. Siento un aprecio especial por mis antiguos amigos con los que compartí de niño juegos e ilusiones. Y los veo mucho por aquí. Por mis alumnos que formaron parte de mi vida, algunos de los cuales hicieron un largo recorrido para estar junto a mí en este día tan especial. También de mis familiares, de mi mujer y mis hijos. ¿Qué decir? Han soportado
con resignación mi pertinacia por la escritura. Les quedo agradecidos porque largos han sido los días y supieron comprender que la literatura también formaba parte de mi vida. Me quedan 6 libros por publicar, 3 de los cuales rondan las 500 páginas, pueden ser algunas más o menos. Unos terminados y otros en fase de revisión. Fueron muchas horas arrancadas de la familia, amistades y aficiones. Mi intención es publicarlo, pero si la cuerda no da para tanto y el reloj se para, ahí quedan para que otros los pongan al alcance de los lectores. A fin de cuentas, de un hombre solo queda la herencia que deja cuando muere, que deja a los demás. Del libro que presento, Relatos de ida y vuelta, dejo a mis lectores que saquen sus propias conclusiones. No quiero hablar de él, no, porque si hablara bien, con toda razón me tacharían de presuntuoso. Y si hablo mal, de tonto, porque nadie en su sano juicio tira piedras en su propio tejado. Así es que me callo. A continuación voy a leerles un resumen del prólogo, porque yo sé una cosa, que los prólogos nadie los lee. Eso es lo que suele ocurrir. Y yo he llegado a la conclusión de que los prólogos hay que leerlos, Los prólogos hay que leerlos. Bueno, si hay alguien que luego quiera hacerme una pregunta, le responderé gustoso fuera de este acto, porque corramos el riesgo de que se nos quede la gente dormida. Entonces vamos a hacerlo fuera del acto. Los que quieran preguntar sobre el libro, sobre algún aspecto que tengan de la literatura un poco oscura, yo se lo intentaré contestar, y si no se las sé contestar tampoco pasa nada, porque yo entiendo que en la vida somos todos unos ignorantes, todos. Tú le preguntas a un ingeniero aeronáutico que cómo se hace un zapato y pone una cara, yo qué sé cómo se hace un zapato. Bueno, pues pregúntale a un carpintero cómo se hace una silla. Es que tampoco sé. Pues mira, en el diccionario dice que el que no sabe es un ignorante. Entonces ignorantes somos todos. Y no hay que tener ese orgullo de decir, mira, es que estás equivocado. Pues si me equivoco, te digo, pues mira, lo voy a consultar y mañana te lo digo. Así, con toda la humildad, porque eso sí es verdad que hay que tener, humildad. Eso sí es verdad. Porque de lo demás nos sobra más de la cuenta. Voy a ver si os leo aquí un poco sobre el preámbulo. Lo he recortado bastante, luego ya con los libros que lo tenéis ahí para leerlo os podéis detener un poquito más. Y digo, quizás el lector advierta que el prólogo no viene escrito o avalado por algún amigo o persona destacada en el campo de las letras. En cierta ocasión, mi padre me relató una historia de familia que resulta oportuna para tratar de explicarlo. Cuando su madre, mi abuela, exhalaba los últimos alientos, le mandó llamar y al instante se puso en camino. La madre, tan pronto como lo vio aparecer, le extendió los brazos. Se trataba de su hijo pequeño y quizás por ello el más querido. Se fundieron en un entrañable abrazo. Mi padre se sentó en la cama y permaneció junto a ella, sobrellevando tan agridulce el momento. Ya más sosegado, mi abuela le apretó la mano y le dijo con voz apagada: «Frasquito, esto viene por mí. Pronto llegará el día de la alabanza». Los pronósticos se cumplieron. Una semana después llegó tan funesto día. Después de oír el relato, no sé por qué relaciono alabanzas con desastres. Quizás por ello me ahorré la molestia de pedir el favor de que me lo escribieran. Pensé, en el caso de que el libro merezca la pena, no son necesarias las alabanzas, porque según Pascal, la gente es con frecuencia buen juez. Si por el contrario se tratara de un plato indigerible, el prologuista se vería forzado a iluminar el lenguaje con fuegos artificiales para hacer de la noche día. Y a pesar de sus esfuerzos, el día de la alabanza conduciría inexorablemente al temido deceso, y él quedaría como un vendedor de humo. No se trata de un caso excepcional. Don Miguel de Cervantes, siempre tomado como ejemplo, tampoco recabó los favores de nadie en el Quijote, sino que él mismo se ocupó de hacerlo utilizando el recurso del amigo imaginario. En el prólogo nos habla de las dificultades que tuvo que hacer para escribirlo. Y dice:
Muchas veces tomé la pluma para escribillo y muchas la dejé por no saber lo que escribiría. Y estando una suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró un amigo mío, gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa, y no encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el prólogo que había de hacer a la historia del Quijote, y que me tenía de suerte que ni quería hacerle ni menos sacar a la luz la hazaña de tan noble caballero. Bueno, luego a continuación aduce una serie de razones y termina con esta conclusión. Yo determino que el señor Don Quijote se quede sepultado en los archivos de la Mancha hasta que el cielo depare quien lo adorne de tantas cosas como le faltan, porque yo me hallo incapaz de remediarlas por mi insuficiencia y pocas letras, porque naturalmente soy poltrón y perezoso de andarme buscando autores que digan lo que yo me sé decir sin ellos. Continúa con otro argumento y dice al final, dice, oyendo lo cual, mi amigo dándome una palmada en la frente y disparando una larga risa, me dijo, ¿es posible que cosas de tan poco momento y tan fáciles de remediar puedan de tener fuerza de suspender y abortar un ingenio tan maduro como el vuestro? Estadme atentos y veréis como en un abrir y cerrar de ojos confundo todas las dificultades y remedio todas las faltas que de sí que os suspenden y acobardan para dejar de sacar a la luz la historia de vuestro famoso Don Quijote, luz y espejo de toda la caballería andante. A partir de ahí el amigo le indica el camino a seguir. Más adelante transcribiré el último consejo que le dedico, tan sencillo y profundo que todo escritor debiera memorizar o mantener al alcance de la mano. A principios del 61 tuve la ocurrencia de recopilar historias de la gente. Sí, fue una ocurrencia, porque no se explica por qué. Mis elegidos fueron los jubilados, porque les tocó lidiar en una plaza difícil, una época llena de miedos, privaciones y peripecias. Disponían, por tanto, de infinitas historias que contar. En el fresno, en el parque, en cualquier lugar que se prestara a ello, los sonsacaba para que dieran rienda suelta a esos trozos de vida que seguían clavados en su memoria. Lo que en un principio me pareció fácil, en la práctica no lo fue tanto. Se mostraban reacios a contarlas y opté por iniciar un tema de conversación que despertara el interés y esperar a que la historia surgiera. Algo así como lanzar el cebo al agua con la esperanza de que picara el pez. A veces no había suerte, pero nunca lo consideré un tiempo perdido. Cuando menos lo esperaba, surgían personas que se comportaban como auténticas enciclopedias. La colección creció y me vi obligado a clasificarla. Alguien escribió que no existe mayor angustia para un escritor que sentarse frente a una hoja en blanco y no tener nada que contar. Gracias a mi ocurrencia de juventud, dispongo de material para escribir durante 2 vidas, dedicándome solo a ello. Conocidos los primeros fundamentos, elegí un relato y me senté a la mesa con intención de desarrollarlo. Allí tenía lo que apuntó Machado: una pluma, un papel y una historia que contar. Todo sencillo y a la vista, como quien dice, sin trampa ni cartón. Cuando escribí los primeros 10 renglones, los releí y me dieron deseos de llorar. Hice una bolita con el papel y encesté la papelera. Comencé de nuevo, 1 hora, 2 horas. Tuve la ocasión de practicar el baloncesto con 2 bolitas más. Me levanté de la silla y me marché desilusionado. De vuelta comprendí que escribir resultaba más difícil de lo que yo imaginé. Me trituré la cabeza intentando encontrar el motivo y, como el trabajo suele alumbrar el camino, descubrí de que nada valían las sucesivas revisiones para mejorarlo. Juan Ramón Jiménez lo expresa de maravilla en el primer poema de Piedra y Cielo. Dice: no lo toques ya más, que así es la rosa. Para allá, no lo des más vuelta, porque así es, no lo des vuelta. El relato, igual que el cuento, nació con las piernas cortas. De nada me valieron las hormonas para hacerle crecer. Solución: hacerlo bolita y jugar un partido completo o someterlo a un minucioso trabajo de selección. Opté por lo segundo. Demasiada brevedad en el discurso lo oscurece, escribió Pascal. A lo que yo añadiría que demasiado forraje le llena el vientre, provocando lo que has de imaginar.
El trabajo quedó aplazado para mejor ocasión y después de intensas lecturas, estudios y consejos de escritores, comencé a ver la luz en el fondo del túnel. Ahora viene a cuento el último consejo que recibió Cervantes del amigo. Merece que está escrito en letras de oro, de verdad, lo vamos a ver. Mira, dice, procurad también que leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la creciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. Así fue. Bueno, esto no tiene demasiado mérito por mi parte porque yo habré leído el Quijote 30 veces. O sea, no tiene más mérito que leerlo. Dicho queda genial, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? A ver quién es capaz de satisfacer a tanta gente. Y entonces precisamente Cervantes se lo colgó. El Quijote a nadie deja indiferente. Se publicó en el año 1615, hace más de 400 años, y a pesar de la evolución de la lengua castellana, se sigue leyendo con veneración. ¿En qué reside su secreto? Pues para mí las palabras mágicas que lo definen son la claridad y su compañera de viaje la sencillez. El Quijote se lee solo. Richard Ford emprendió la ingente tarea de publicar la antología del relato corto norteamericano y después de largos años de arduo trabajo escribió: no tengo duda de que escribir relatos cortos es algo que muy pocos pueden hacer bien. No conozco la razón. Puede que sea más difícil de lo que parece y los relatos redondos, es decir, perfectos, no sean más que pequeños milagros. Infinidad de autores inciden en lo mismo. Yo he cogido unos cuantos, pero hay donde escoger con cantidad. Por ejemplo, Ezra Pound, un poeta muy bueno, estadounidense, dice: la brevedad es hija del talento. Anton Chekhov, maestro del género, que es una delicia leerlo, dice: la brevedad no es dañina. Una goma estirada no borra mejor que otra sin estirar. Y Blaise Pascal, que ya he visto que lo he citado un par de veces, porque es que a mí me admira que un hombre dedicado a la ciencia escriba literatura con esa sencillez. Dice que es que cualquier cosa, por difícil que sea, se puede poner a la altura de todo el mundo. Y es un placer leerlo. Pascal es genial. Dice: es preciso refugiarse lo más posible en lo natural y sencillo. No hacer grande lo que es pequeño, ni pequeño lo que es grande. No basta que una cosa sea hermosa. Hace falta que sea adecuada al tema. No haya nada de más ni de menos. Existen razones que justifican que el relato corto entraña mayor dificultad que la novela extensa, aunque pudiera parecer lo contrario. En la novela extensa existe oportunidad de que los personajes se muestren tal cuales son. Tú puedes, como tiene muchas páginas, pues se suceden muchas ocasiones de que tú puedas hablar de un personaje, entonces queda definido, porque definir un personaje es difícil. Es difícil. Es de lo que más cuesta. También averiguar la situación de una novela, crear un ambiente que no existe y que tú allí tienes que hacer moverse a la gente. En esta, la que viene después, no, la de después, tengo unos 90 personajes funcionando. Y si no me sé yo la olla, bueno, la olla hace mucho tiempo que se me fue, pero bueno, que no es eso, pues, de verdad que sí, es terrible, terrible. Bueno, pues dice que eso, dice: en la novela extensa existe oportunidad de que los personajes se muestren tal cuales son. Puedes definir la situación y el clima de la historia sin premura. En el relato corto debemos conseguir lo mismo, reduciéndolo a su mínima expresión. El problema de aquí es que la novela es un género minucioso, porque hay que ir descendiendo al detalle. Y claro está, si dispones de pocas páginas, ¿qué elimina? Porque al eliminar, muchas cosas de las que elimina tienen tanto valor como las que no elimina. Es cuestión de oportunidad. Y ahí es donde puedes meter la pata. Ahí. Por eso te digo que el relato corto es complicado, ¿eh? Es complicado. ¿Por qué siento predilección por los relatos cortos? Precisamente por su dificultad, por su concisión, por su brevedad, por el reto que supone guardar en un bolsillo un saco de manzanas. Y en mi caso, cumplen con la finalidad de recuperar historias y situaciones
que nos transportan a épocas pasadas y forman parte de nuestra memoria colectiva. Si no hay nadie que escriba esta historia, esto se pierde. Gracias a Dios yo tengo así como 250 clasificadas. El día que yo ya no pueda correr, ya buscaremos a alguien que siga el camino. Pero no se deben perder. No se deben perder. Y ahí vamos. Digo que el rito de relato lo configura un conjunto de ellos, lo que supone una oportunidad para que el melancólico, el risueño, el simple, el discreto, el grave y el prudente, vuelve al otro, encuentren en su lectura algún motivo de satisfacción. Aquí luego hablo también, es que no me quiero extender mucho, vamos a echar aquí a dormir a la gente. O sea, yo digo que en la grande urbe el relato corto goza de mucha predilección, porque desde primeros de siglo se impuso y aún en nuestros días goza de buena salud. Es habitual ver gente leyendo en el metro, en el autobús, en el tren, porque supone una forma admirable de enriquecimiento personal en lugar de malgastar el tiempo digiriendo programas televisivos a fuerza de bicarbonato. Yo por lo menos lo necesito. El lector actual se siente muy agobiado con el ritmo de vida y dispone de poquísimo tiempo para disfrutar de la lectura. Con mayor motivo si la esposa y el marido trabajan fuera. Quizá esto explique la inclinación también por los libros manejables. El título, ahora voy a explicar por qué surgió el título del libro. Yo pensaba llamarlo Relatos de la gente. Pero leí en un recorte de prensa, vamos a ver, que ocurrió tras la lectura de un comentario de prensa sobre el último libro de James Joyce. El que haya leído el Ulises sabe lo que es. Sí. Tiene tela, hasta el punto de que los traductores hacen un mapa conceptual al final, porque si no, no te sitúas. Es muy complicado. Bueno, pues eso dicen que es, contar el cuento de Blancanieves comparado con el último que escribió. Dice que es terrible, el Fine Gangway. Dice que, según el comentarista, todavía no ha existido, no ha sido traducido al castellano de forma satisfactoria por su enorme complejidad. El libro trata de subrayar que la vida es siempre nueva y repetida. Todo está cortado con el mismo patrón. Podremos pensar en una película que se proyecta en diferentes salas. Cambian los espectadores, las épocas, las formas, las circunstancias, pero la película es la misma. El comportamiento humano sigue fiel a nuestros pasados prehistóricos. Eso está claro. Los relatos se repiten en el tiempo como secuencia de la vida. Son una ida y vuelta implacable. Induce a pensar que estamos predestinados a caminar por un círculo vicioso, incapaces de descubrir el camino definitivo y aprender de nuestros propios errores. Vemos que a lo largo de la historia los errores se repiten. Eso hace. Sí. Al final todo viene a parar al mismo sitio. Un relato no es más que una historia que pretendemos contar y procuro evitar todo lo que supone estirar la goma. Porque se suele estirar mucho la goma, porque se suele... Mira, ya le explico por qué. ¿Qué es esto de estirar la goma? Meter o introducir los bloques explicativos, los introduces, llenas páginas, publicas y te al bolsillo. Y eso está claro. Opiniones personales. Yo no quiero opiniones personales. Yo escribo el relato y que sea quien lo lee que lo saque. Pros y contras, críticas, justificaciones, relaciones de causa-efecto. Si empiezas a decir por qué, llenas 10 páginas. Estás estirando la goma. Es así. Considero que al lector a quien corresponde elaborar sus propias opiniones partiendo de lo que lee, partiendo de la trama. Y si desechamos todo eso, ¿qué nos queda? Nos podemos preguntar. Pues yo digo que nos queda el relato, que no es poco. Nos queda la verdad desnuda, despojada de artificio. El resultado es un vestido de fiesta alegre y sobrio. Juan Román Jiménez puede servirnos de referencia. Dice: se quedó con la túnica de su inocencia antigua. Creí de nuevo en ella, en la poesía se refiere. Y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. Oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. En prescindir de la túnica reside la dificultad. Es algo tan elemental como llamar las cosas por su nombre. Descender hasta el origen del lenguaje, en donde cada cosa, no, como decía Gabriel García Márquez, cuando no existía nombre para las cosas y había que señalarlas con el dedo. Ahí está el problema, ahí está el problema. Descender hasta el origen del lenguaje. Escribir sin estirar la goma. Olvidar la hormona.
ciertamente resulta complicado porque te obliga a cruzar el abismo haciendo equilibrio por una cuerda estrecha sin apoyo alguno. Ay, no hay cuento, es la verdad, y tienes que escribir por ahí, con claridad, propiedad, lo que debe reunir una obra literaria: claridad, propiedad, corrección, armonía, abundancia, pureza, vigor expresivo y decoro. Eso tiene que reunirnos cualquier obra literaria, y de ahí no nos debemos salir. Porque si no, no cumple con las condiciones. Es como si un coche no cumple con las normas de seguridad, o sea que no. Eso, de ahí no nos debemos salir. Bueno, y yo qué sé, yo podría empezar en qué consiste la buena literatura de la mala. Yo podría aquí hablar, porque me gusta hablar de estas cosas, como que se va a un bar donde hay futboleros y están hablando de fútbol y está a gusto. Yo estoy a gusto hablando de esto, pero es que vamos a echar a dormir al público, y con esto termino. Sirva la atención que me dispensan para mostrarles mi agradecimiento. Ya está. Muchas gracias.